fuera! Pasaron unos 45 segundos desde que la bomba salió del avión hasta que explotó. Y creo que no había nadie en el avión que no lo estuviese cronometrando con su reloj o contándolo o haciendo algo. Yo estaba seguro de que la bomba sería una birria, estaba seguro de que no iba a funcionar. Después de caer durante 43 segundos, los disparadores de tiempo y barométricos iniciaron el mecanismo de activación. Una bala de uranio se disparó a través del cañón hacia un blanco de la misma materia. Al unirse, empezó una reacción nuclear en cadena. La materia sólida comenzó a deshacerse, liberando una cantidad de energía incalculable. Hiroshima y Nagasaki. Señores, hace varias horas enviamos unos aviones con 2 bombas nucleares, las cuales impactarán en Hiroshima y Nagasaki. Comenzó el 1 de septiembre de 1939. El ataque alemán a Polonia. Aquel día, un mundo se convirtió en otro. Para los niños también. ¡Corred, niños, más deprisa! ¡Corre, hijo, corre! Recuerdo vívidamente que mi madre no me dejaba quitarme los zapatos. Y dormir con los zapatos puestos era muy incómodo para mí. Pero por supuesto quería que yo pudiera echar a correr en el momento en que fuera necesario. Había refugios improvisados en los sótanos donde se amontonaban cientos de personas. Allí solo podías estar sentado en un banco o a veces en el regazo de mi madre. La invasión. El estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después de enviar miles de tropas y tanques en Kursk, fue definitiva la derrota de Alemania, retrocediendo y quedando arrinconado en su propio territorio. Stalingrado, el ataque. Mucho más que un simple río, una arteria vital de 3.700 kilómetros de longitud. El Volga, el mayor río de Europa, es la línea que la separa de Asia. Según dicen, en él se refleja el alma rusa.
En el verano de 1942, este río se convierte en objetivo de la gran ofensiva de Hitler en el frente del este. El sexto ejército debe avanzar hasta el Volga. El 23 de agosto de 1942, los tanques alemanes alcanzan la orilla y una ciudad desde la que ya no habría retorno: Stalingrado. Fue todo un alivio, por fin lo habíamos conseguido. Ya teníamos el Volga y Stalingrado también sería nuestra. Pero la ilusión de una victoria fácil se desvanece en una lucha de guerrillas entre las casas de Stalingrado. Empezamos a sospechar que podríamos fracasar, aunque en ningún momento llegamos a pensar que no conseguiríamos hacernos con la ciudad. Pero sí nos entró la duda, esa sensación de maldita sea, ¿qué estará pasando? En la ciudad a orillas del Volga, la guerra se muestra desde su lado más cruel. La muerte aguarda tras los muros. Puede llegar en cualquier momento. Stalingrado se convierte en una gigantesca tumba. Mueren unos 1000 soldados cada día. Algunos se levantaban dentro de la trinchera. Se levantaban sin más y avanzaban hacia los rusos. Está claro que en cuanto se hacía visible el cuerpo tras el parapeto, recibían un tiro. En esa situación muchos perdían la cabeza. Una batalla desesperada en la que mueren 500.000 soldados soviéticos. Tienen que defender Stalingrado a cualquier precio. El jefe de la compañía nos decía: no retrocedáis ni un paso, no hay sitio para nosotros al otro lado del Volga, tenéis que aguantar hasta la muerte. En los hielos de Stalingrado perece un ejército entero. 300.000 soldados alemanes acaban sitiados. 2/3 de ellos mueren, alcanzados por un tiro, helados de frío y extenuados por el hambre. Los que sobreviven nunca olvidarían las imágenes de la muerte. Amontonábamos a nuestros muertos ante nuestro foso, porque hacía frío, 30 a 35 grados bajo cero, para que pararan las balas. Y esas imágenes aún las tengo muy presentes. Cuando mirabas a uno de tus antiguos camaradas caídos que aún estaba con los ojos abiertos. Bajo el fuego de la artillería del Ejército Rojo se desvanece el mito de invencible que tenía la Wehrmacht alemana. La Navidad de 1942 se pasó entre la vida y la muerte. Mientras en la patria se celebra la fiesta de la paz y de la esperanza, a 3000 kilómetros de distancia, a orillas del Volga, lo único que cuenta es la supervivencia y la huida de la realidad de una guerra desesperada. Nos imaginábamos, llenos de expectación, cómo sería la Navidad en nuestras casas. Estarían eligiendo el más hermoso árbol de Navidad. Pero eso se mezclaba con otra reflexión. Cómo una persona sin dedos ni manos podía sentir alegría al estar eligiendo un árbol de Navidad. No queda esperanza. Una carta del correo militar. Ojalá esta masacre llegase a su fin. En la patria nunca se sabrá lo que hemos tenido que vivir, cuánta sangre se ha derramado. No hay manera de justificarlo ante Dios. Mientras tanto, en la patria alemana, las atroces muertes son celebradas como heroicidades. Y cualquier alemán, incluso dentro de 1000 años, tendrá que pronunciar la palabra Stalingrado con un estremecimiento místico, recordando que en aquel lugar los alemanes finalmente consiguieron colocar el estandarte de la victoria final. Para los soldados sitiados, estas palabras suenan más bien a un último adiós. No pueden dejarnos a todos abandonados. No pueden jugar así con un ejército, sacrificándolo sin más. Eso no nos cabía en la cabeza a ninguno de los jóvenes que estábamos allí. No podíamos entender que se sacrificara a más de 300.000 soldados alemanes. Para Hitler, lo que cuenta en la batalla de Stalingrado no son las vidas humanas, sino su propio prestigio. El sexto ejército quiere capitular, pero Hitler se niega. La ciudad con el nombre de Stalin ha de conservarse. Un veredicto de muerte para los soldados que quedan dentro de la ciudad.
Los aviones son el único medio de salida de aquel infierno, huir de la muerte hacia una nueva vida. Esta esperanza se cumple solo para unos pocos. Uno de ellos es Hans Rostewitz. De repente el avión viró y se aproximó a nosotros, hacia el lugar en el que me encontraba. Se paró a unos 10 metros y se quedó inmóvil. Sacaron unas cuantas cajas y sacos y nosotros corrimos hacia la portezuela del avión. Quería explicarle al piloto que yo tenía un tiro en la cara, pero contestó: venga, adentro. Entramos 17. Cerraron, aceleraron los motores. El avión giró y se colocó en posición de despegue. Sentimos unos cuantos baches de la pista y al fin despegamos. 40.000 hombres escapan en avión. La batalla decisiva más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial termina en catástrofe. 100.000 soldados alemanes acaban prisioneros de guerra. Solo 6.000 vuelven a sus hogares. Los últimos después de 13 largos años. Su mala fortuna es sinónimo del fracaso de la guerra y de lo absurdo de esta. Las mismas caras el verano anterior. 28 de junio de 1942. El grupo de ejércitos sur ataca en dirección al Cáucaso. La derrota de Moscú del invierno del 41 parece ya olvidada. El régimen lo denomina cruzada contra bolcheviques y judíos. Para los civiles se trata de una cruenta guerra de aniquilación. Cuando nos alistamos, lo hacíamos con la idea de enfrentarnos al inferior ruso soviético. Al menos eso creíamos. Nos habían enseñado que nosotros éramos superiores. El 2 de febrero termina la lucha. Se rinden 100.000 soldados. Entre ellos está Paulus. Poco antes del final, Hitler le había ascendido a mariscal de campo, una clara invitación al suicidio. Al no hacerlo, el generalísimo enfurece y arremete contra el alfeñique sin carácter. Nunca antes un mariscal de campo alemán había caído en manos enemigas. Los soviéticos informan de la derrota del Sexto Ejército. Un documento del servicio secreto soviético reservado hasta entonces revela que más de 10.000 soldados, es decir, 1 de cada 10, sigue oponiendo resistencia. Por miedo a los campos de concentración, muchos se esconden en el alcantarillado de la ciudad destruida. El 13 de febrero estábamos todos en el cine para ver una película. Por supuesto, al aire libre. Cuando la compañía volvía, recibimos disparos de los alemanes. Habían estado todo el tiempo en el sótano de una casa en ruinas. Tras la capitulación murieron 2.418 soldados y 8.646 fueron hechos prisioneros de guerra. Los últimos soldados alemanes no se rinden hasta principios de marzo. Stalingrado fue la primera gran victoria del ejército soviético. El triunfo del Volga es como un faro, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Todos estábamos llorando. Estábamos vitoreando y disparando al aire. Se había organizado una especie de inmensos fuegos artificiales, disparando todo tipo de cañones, pistolas, ametralladoras.